Muy bien, señor magistrado. Voy a compartir brevemente algunas diapositivas al respecto. Señor magistrado, como hemos advertido, el Ministerio Público viene formulando un requerimiento de impedimento de salida del país en el presente expediente, imputándole el delito de colusión a mi patrocinado. Sin perjuicio de ello, señor magistrado, previamente, y es importante explicar los hechos que son objeto de esta carpeta fiscal. Señor magistrado, como le mencioné, acabo de salir de una audiencia que tiene que ver con el expediente 31-2019. El expediente 31-2019 contiene el hecho 2, que también está investigado en esta carpeta 6. ¿Cuál es la diferencia, señor magistrado? Es que única y exclusivamente respecto al señor Domingo Arzubialde, en el expediente 31-19 se le condenó por el hecho 2. Esto es el reajuste de la tarifa de los peajes de las vías administradas por la empresa Lanza. Entonces, usted se preguntará, ¿y entonces en qué audiencia ha estado? Lo que sucede es que respecto a dicho hecho, se está debatiendo aún la pretensión civil. Y nos encontramos en juicio discutiendo la pretensión civil respecto a este hecho 2. Por lo cual, los hechos objeto de imputación respecto al señor Arzubialde únicamente versan en la presente carpeta fiscal respecto al hecho 1 y el hecho 3. Porque es en mérito de este hecho 2 que mi patrocinado ha sido condenado y se encuentra privado de su libertad en un establecimiento penitenciario. En esa misma línea, señor magistrado, deseo advertir la imputación que estaba contenida en este expediente 31 es justamente el que supuestamente se habría permitido que la empresa Lanza utilizara como parámetros de la fórmula de reajuste la estructura de 100% IPCP. Imputaciones que hoy también se plantean, entiendo yo, contra otros investigados en el presente proceso. Esta imputación, señor magistrado, fue finalmente recogida con una sentencia de segunda instancia, dada el 29 de mayo de 2019, que establece revocar la sentencia de primera instancia, que establecía una pena suspendida, y aquí termina imponiendo más bien una pena de 4 años, 4 meses de pena privativa de libertad efectiva, la cual expresamente la sentencia señala se va a delimitar el 28 de septiembre del 2023. Entonces, señor magistrado, la señorita representante del Ministerio Público está pretendiendo pedir un impedimento de salida del país para una persona que está privada de su libertad hasta el año 2023. Frente a ello, estimamos, nos causó sorpresa el requerimiento, sin perjuicio de ello, vamos a ejercer la defensa que corresponde frente a dicho requerimiento. Una vez comprendido los hechos que son objeto de imputación, es importante entender el marco de tiempo de imputación respecto a nuestro patrocinado. Nuestro patrocinado, como bien ya lo ha reseñado el Ministerio Público, obedece del 20 de junio del 2012 al 15 de julio del 2014. ¿Me escucha? Letrado. Durante este periodo de tiempo, sí, sí, muy rápido la información que me está brindando. Me llamó la atención acerca de lo que es el hecho 2. El hecho 1 versa sobre lo que es el contrato de concesión de línea amarilla y el hecho 3 en su diapositiva podría... Así es, señor magistrado. Acta de trato directo. Esta. La imputación que el Ministerio Público ha presentado en esta oportunidad solo es del hecho 1 y del hecho 3. ¿Es así? Así es, señor Así es, señor magistrado. En efecto. Ya, está bien. Sí, eso para... Ya, está bien. Continúe. Muy bien. Frente a ello, señor magistrado, mencionábamos que el señor Arzubialde ha sido gerente de promoción de la inversión privada desde el 20 de junio de 2012 al 15 de julio del 2014. Sin embargo, señor magistrado, el 20 de mayo del 2011, mucho tiempo antes de que éste asuma la gerencia, se estableció un acta de acuerdo, que como usted también ha escuchado, señor magistrado, se ha postulado que esta acta de acuerdo es un acta de acuerdo de carácter vinculante, cuyos acuerdos, los ha reconocido así el Ministerio Público, son vinculantes. Tanto así, señor magistrado, que recordará que esta defensa incluso ha postulado una excepción de improcedencia de acción, que su despacho estimó que declararla infundada. Sin perjuicio de ello, este hecho ya ha sido recogido también así por el Ministerio Público respecto a que el acta de acuerdo tenía acuerdos vinculantes. En puridad, por lo cual, lo que se está investigando es que el señor Domingo Arzubialde, y eso también es cierto, suscribió la adenda el 13 de febrero del 2003. Y eso finalmente es lo que es objeto de discusión. Las razones por las cuales discutió, y eso era objeto seguramente de la investigación. Respecto a dichos hechos, señor magistrado, vamos a pronunciarnos de manera puntual sobre los elementos de convicción que vincularían a mi patrocinado con respecto a esta imputación. Sobre las copias simples del contrato de concesión proyecto Línea Amarilla, en virtud de este contrato, señor magistrado, entendemos que es para la construcción del tipo, entendemos que podría vincular, por lo menos de manera general. Lo propio ocurre con las copias certificadas de la adenda 1, que en puridad evidencian que mi patrocinado firmó la adenda en la oportunidad respectiva. También en puridad es importante el informe de auditoría porque, en efecto, tiene algunos hallazgos de naturaleza administrativa y que obviamente sustentan la presente investigación. Sin embargo, es importante, señor magistrado, para nosotros destacar la copia simple del informe número 136-2015.
Este informe, señor magistrado, consideramos más bien que no tiene ningún tipo de vinculación con respecto a nuestro patrocinado y no resulta pertinente. ¿Por qué no resulta pertinente, señor magistrado? Porque como usted va a poder ver en su contenido, esta opinión o este informe versa sobre el proyecto de la adenda 2 del contrato de concesión. Y en efecto, han habido varias adendas respecto al contrato de concesión, pero la adenda 2 del contrato de concesión no estuvo y no fue suscrita durante el periodo del señor Zubialde, ni mucho menos él tuvo alguna injerencia. Es más, como usted ha visto, en el marco de los hechos de objeto de imputación, no es la adenda 2. Lo propio, si usted recurre a la conclusión de este informe, señor magistrado, usted va a poder advertir que establece en la parte conclusión: el presente informe consolida la opinión de las áreas técnicas del Ministerio de Economía y Finanzas sobre el proyecto de adenda 2 al contrato de concesión del proyecto de Línea Amarilla, señalando en el párrafo siguiente: la opinión de este ministerio se circunscribe únicamente al contenido del proyecto de adenda 2 remitida por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Entonces, señor magistrado, hasta aquí lo único que existe es el informe de control, que es el único que va a hacer referencia a algún tipo de responsabilidad. Además de ello, señor magistrado, tenemos también dentro de los elementos de convicción el acuerdo de Consejo 272 del 26 de junio del 2009. Este acuerdo de Consejo, señor magistrado, como usted entenderá, se trata del acuerdo adoptado en sesión del Consejo Municipal en el año 2009. Para esta fecha, nuevamente, mi patrocinado todavía no era gerente de promoción de la inversión privada. Si él no era gerente de promoción de la inversión privada, ¿cómo es que dicho acuerdo tenía que ver con él? Todo lo contrario, esto abona más bien a la tesis de la vinculatoriedad del acta de acuerdo y de los acuerdos que estaban contenidos en este consejo, que finalmente lo llevaban a que de manera obligatoria él posteriormente suscriba la adenda. Luego, señor magistrado, está la denuncia formulada por la Procuraduría, el informe de comisión investigadora sobre la ejecución del contrato. Esto tiene una información sumamente extensa, no vamos a entrar en ella. Podemos entender que tiene alguna información relacionada, pero no creemos que eso alcance incluso el estándar que se exige para una medida coercitiva. Luego, señor magistrado, tenemos las actas de transcripción del 16 de junio del 2021 de la declaración del colaborador eficaz identificado con clave 105-2019. Esta, señor magistrado, este elemento de convicción también resulta no pertinente. ¿Por qué, señor magistrado? Porque si usted lo revisa en su integridad, va a advertir que en él no se hace referencia a participación alguna al señor Arzubialde. Todo lo contrario, señor magistrado. Tenemos aquí incluso el mismo recorte que ha planteado el Ministerio Público y dice justamente sobre la adenda 1. Dice: el entonces gerente municipal José Castro me citó a una reunión en Palacio en la alcaldesa de Lima, en lo cual yo participé junto con André Bianchi, presidente de la Concesionaria Lanzac. En la primera parte de la reunión participó la alcaldesa, ella le comentó el proceso revocatorio y me dice que un nuevo cambio en la administración municipal prematuro y de esta forma violenta iba a impactar en el proyecto Villa Rímac. La alcaldesa se retiró y seguimos conversando solamente con José Miguel Castro. Mencionó que el contacto ya había sido hecho y que había sido presupuesto. Sin embargo, señor magistrado, usted va a leer, y esto tiene que ver más bien con un periodo previo, porque están haciendo referencia a reuniones en las cuales no participa el señor Zubialde. La pregunta es: ¿cómo es que el acta de transcripción, que no hace referencia al señor Zubialde, porque claro, vamos a encontrar que no hay una vinculación con el señor Zubialde, cómo es que esto puede vincular con la imputación que tiene el Ministerio Público el día de hoy? Además de ello, señor magistrado, también está el informe final de la Comisión Investigadora de la Municipalidad de Lima. Y esto es también particular, porque este informe final de la Comisión Investigadora de la Municipalidad de Lima se pronuncia, señor magistrado, sobre el hecho 2. Y el hecho 2, como lo hemos señalado, señor magistrado, tiene que ver con el expediente 21-2019, por el cual mi patrocinado hoy se encuentra privado de libertad, por lo cual, bajo el principio de Nevisine, no podría ser aplicable. Y para ello me remito al propio informe. Usted debe evidenciar en el numeral 5.1 y dice, ¿no es cierto?, ¿cuáles son los objetos del informe? Dice: no se respetó la condición contractual del factor 70% de la inversión como circunstancia previa a la entrega de los peajes, o sea, y antes del inicio de la concesión. El MEF debió aprobar la versión final del contrato, no de la adenda. Y esto es lo más importante. Se determinó que el contrato de concesión suscrita con la empresa Línea Amarilla, dice, se aumentaron tarifas de los peajes mediante negociaciones incompatibles. ¿Por qué dicen esto? Porque este informe, señor magistrado, sale después que mi patrocinado fuera condenado en primera instancia. Por eso se hace referencia a mi patrocinado y otras partes. Entonces, este informe es un informe que se hace exprofesamente sobre la tarifa, que es el hecho 2, y que respecto a mi patrocinado no podría vincularlo de modo alguno porque él ya ha sido condenado por estos hechos. Luego, señor magistrado, este mismo informe va a señalar y dice justamente sobre los incrementos de la tarifa, dice: al respecto se debe responsablemente señalar que la tarifa anterior era de 3 soles, etc. Y entonces nuevamente
entramos a discutir el monto de la tarifa. Y el monto de la tarifa, señor magistrado, respecto al señor Domingo Arzuyalde, él ya se encuentra condenado. Y reiteramos, nos encontramos en la discusión sobre el objeto civil de dicho proceso. Luego, señor magistrado, también corresponde tomar en cuenta lo que se ha considerado como un elemento de convicción transversal en el escrito 29874, que es el informe pericial contable 1 FCC-EDC del 17 de noviembre de 2021. Este informe pericial tampoco pude vincular a mi patrocinado. ¿Por qué? Porque este informe pericial, señor magistrado, también tiene que ver con la aplicación de la tarifa. Y me remito a lo que dice el propio objeto de la pericia. Pericia contable. Esta pericia busca determinar el monto del beneficio económico a favor del concesionario con la aplicación de la fórmula del reajuste de tarifa 100% IPC. Hecho 2. Este hecho, señor magistrado, es lo que es objeto del hecho 2, y que reitero, por el cual ya fue condenado mi patrocinado. Lo propio ocurre, bueno, esto va a ser respecto a este informe pericial. Además de ello, respecto a la resolución de alcaldía 180 y la 176, lo que hace, señor magistrado, es evidenciar lo que le acabo de decir. Mi patrocinado fue gerente de promoción de la inversión privada del 20 de junio del 2012 al 16 de julio del 2014. Luego, señor magistrado, se hace referencia a las copias certificadas de la adenda. Sobre eso entendemos que es transversal. No hay mayor objeción porque, como lo hemos señalado, la mayor imputación que hay contra mi patrocinado es haber suscrito la adenda. Y luego se plantea el reporte actualizado del movimiento migratorio. Esto es bastante particular, señor magistrado, porque usted va a poder advertir en el reporte migratorio lo siguiente, que la última vez que mi patrocinado pudo viajar fue el 19 de octubre del 2016. ¿Por qué? Porque en el marco del proceso penal generado como consecuencia del hecho 2, mi patrocinado asistió a cada una de estas audiencias. Tanto así, señor magistrado, que mi patrocinado fue detenido de manera inmediata luego que la Sala Superior revocara la sentencia de primera instancia y dictase condena efectiva contra mi patrocinado. El comportamiento de mi patrocinado de principio a fin ha sido colaborar con la Administración de Justicia, y estoy seguro que, estando privado de libertad, va a continuar participando del proceso que corresponde. Luego, señor magistrado, es importante también el elemento de convicción respecto a la declaración incorporada como un elemento adicional del señor Carlos Noda Llamada. Aquí es importante, señor magistrado, porque usted recordará que esta defensa postuló inicialmente que no solamente se requería la ampliación, sino también la declaración inicial del señor Carlos Noda Llamada. Sin embargo, el Ministerio Público dijo que no tenía inconveniente, pero que se trataba única y exclusivamente de las generales de ley. Pues, señor magistrado, usted podrá advertir en esta declaración del 5 de julio de 2022 que no se trata de las generales de ley únicamente, sino que contiene información relevante para desvirtuar la imputación que, por lo menos en este estadio, se requiere para desestimar estas medidas de coerción. ¿Qué sucede, señor magistrado? El señor Carlos Noda Llamada era el gerente de asesoría jurídica. Y este señor Carlos Noda Llamada, en su declaración inicial, la que según el Ministerio Público solamente contenía declaraciones generales de ley, señala y dice: ¿usted ha tenido alguna participación en relación a la adenda 1 al contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla? Dice: no recuerdo realmente, pero debe haber pasado para informe legal. ¿Tiene que haber pasado o debería haber pasado para informe legal? Se le pregunta luego: ¿usted recuerda haber emitido algún informe en relación a la adenda 1 al contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla? Y dice: yo creo que sí, no lo recuerdo sin cierta, pero debería haber opinado. Me deberían haber pedido eso. ¿Por qué es importante esta declaración que el Ministerio Público decía que eran generales de ley? Porque cuando esto se contrasta con la declaración con la ampliación de la declaración del 24 de marzo, ingresada con escrito 13715-2012, el señor Carlos Noda Llamada dice una versión completamente distinta. ¿Por qué? Porque aquí primero se le pregunta: ¿se ratifica en la declaración anterior? Sí. Pero después, señor magistrado, señala, advirtiendo que expresamente no indicó ser competente. Significa que las conclusiones de la sugerencia de gestión de contratos de participación privada resultaban acordes al ordenamiento jurídico. ¿Qué nos dice, señor magistrado? Las conclusiones de la sugerencia de gestión de contratos eran acordes al ordenamiento, así como las conclusiones de la AGEPIP y de Invermet, como se señala en el último párrafo. En la siguiente pregunta se le pregunta exactamente sobre esta opinión. Explique qué debemos entender cuando usted indica que formalmente se ha cumplido con el procedimiento correspondiente con el fin de suscribir la adenda. Significa que se ha cumplido formalmente con que los órganos competentes, según el ROF de la Municipalidad Metropolitana de Lima, aprobado por ordenanza 812 y modificatorias, se pronuncien, y conforme a lo exigido por las normas nacionales en aquella época. El decreto legislativo 1012 principalmente, esos órganos competentes cumplieron con señalar que se habían cumplido todos los requisitos exigidos por normas nacionales mencionadas. Entonces, el señor Carlos Noda no solamente ha dejado, porque la respuesta que plantea el Ministerio Público como un elemento de convicción es una pregunta que además, según me informan, fue objetada por esta defensa,
respecto al tipo de pregunta, porque se le preguntaba sobre qué opinaba, o era una suerte de opinión respecto a lo que había hecho la JEPIL sobre por qué le mandaban a pedir opinión. Sin perjuicio de ello, señor magistrado, evidentemente lo que nos dice el señor Noda, asesor jurídico, es que se había cumplido con el procedimiento legal. Luego, señor magistrado, sobre la inexistencia del peligro de fuga y el sometimiento de la persecución penal versus la medida que se pretende implantar, debemos advertir, señor magistrado, que como elementos de convicción que se han podido visualizar, tenemos la propia sentencia condenatoria recaída en el expediente 31/2017. Esta sentencia, señor magistrado, estableció una pena de 4 años de privativa de libertad. Importante, ¿por qué, señor magistrado? Porque mi patrocinado estuvo presente durante todo el proceso e incluso en la lectura de esta sentencia. Pero no solamente aquí estuvo presente, sino que cuando se dictó la sentencia de segunda instancia, también estuvo presente. Y es allí donde fue apresado en mérito a esta sentencia que estableció condenarlo a 4 años de privativa de libertad, que, como hemos indicado, culminará el 28 de septiembre del 2013. En esa línea, señor magistrado, advertimos que además de estos hechos, tiene conocimiento el Ministerio Público. Es más, cuando el Ministerio Público ha programado una diligencia para la declaración de mi patrocinado, como se puede evidenciar en la disposición fiscal 45, se ha señalado que ésta se le iba a tomar en el establecimiento penitenciario Ancón 2 Piedras Gordas. Y obviamente el Ministerio Público ha concurrido, esta defensa ha concurrido y se ha llevado a cabo. Entonces, señor magistrado, no solamente se evidencia un comportamiento correcto, que evidencia la permanencia de mi patrocinado en el proceso, sino que más bien él ha participado porque por la naturaleza y la situación jurídica en la que se encuentra, él tiene que participar en este tipo de incidentes. Luego, señor magistrado, la ficha RNIC, que también se ha planteado como elemento de convicción individualizado, esta ficha RNIC evidencia exactamente que mi patrocinado está privado de libertad, por lo cual, si se postulara algún supuesto, una medida, una propuesta concreta de algún peligro concreto de mi patrocinado pudiera fugar del país, se evidencia que en la ficha RNIC tampoco podría porque está privado de su libertad. Luego, señor magistrado, sobre el reporte actualizado del movimiento migratorio, reiteramos, no tiene salidas del país porque está privado de su libertad. Entonces, la gran pregunta que tocará resolver a vuestro despacho, ¿es posible, además, señor magistrado, aplicar medidas de restricción sin peligro de obstaculización? ¿Por qué? La señorita representante del Ministerio Público, respecto a mi patrocinado, ha planteado únicamente la existencia de peligro de fuga. Situación contradictoria para esta defensa en razón a que está privado de libertad. No ha planteado la existencia del peligro de obstaculización. Si no ha planteado la existencia de algún peligro de obstaculización, ¿es posible imponer alguna medida de restricción como consecuencia de la inexistencia del peligro de obstaculización? ¿O es que estas medidas de restricción están orientadas a evitar el peligro de fuga, cuestión que para nosotros no guardaría ningún tipo de relación? Sobre ello, señor magistrado, se ha pretendido una caución de 80.000 soles que tampoco se ha sustentado. Y esto además no solamente va a afectar la economía del patrocinado, sino que incluso va a poner en riesgo la subsistencia de su familia, que se encuentra sola, mientras que él está privado de libertad, porque como consecuencia del proceso en el que está condenado, y respecto al cual nos encontramos en juicio sobre la pretensión civil, se ha colocado una medida de inhibición sobre sus bienes, tanto sobre el único departamento familiar que tiene, como respecto al único vehículo que tiene. Entonces, además de no poder disponer ninguna venta sobre estos bienes, vamos a poner en riesgo la propia subsistencia de 2 menores de edad y la cónyuge de mi patrocinado, que son quienes habitan este inmueble, al consignar una caución que además no haya ningún tipo de justificación. En esa misma línea, señor magistrado, las medidas restrictivas, la prohibición de comunicación con los coimputados, mi patrocinado tiene severas medidas de restricción para la comunicación con el mundo exterior por la condición en la que se encuentra. Mi patrocinado, por obvias razones, no solamente porque esté privado de libertad, sino porque no tiene absolutamente nada que coordinar con cualquier persona vinculada en este proceso, no mantiene este tipo de comunicación, porque además estas comunicaciones tienen un proceso de control por parte del establecimiento penitenciario. Lo propio sucede con la posibilidad alguna de declarar en medios de prensa. Mi patrocinado no podría siquiera conseguir el contacto con un medio periodístico para brindar información sobre este caso. Es más, mi patrocinado toma conocimiento de muchas incidencias de este proceso. Por ejemplo, el conocimiento de esta audiencia, señor magistrado, se le acabo de informar hace 2 minutos, aprovechando que el juez, en el proceso en que nos encontramos en juicio oral, nos ha habilitado un tiempo al final de la audiencia para conferenciar, porque no tengo posibilidad de conferenciar con él, porque todavía no se han levantado todas las medidas restrictivas. La obligación de registrarse biométricamente en la sede designada por el juzgado de investigación preparatoria.
se le va a habilitar un permiso para que mi patrocinado salga del establecimiento penitenciario y se traslade al juzgado de investigación preparatoria, porque eso es lo que nos está pidiendo el Ministerio Público. Consideramos, señor magistrado, que eso no resulta válido, no sé si posible jurídicamente. La obligación de no ausentarse del lugar de su domicilio, mi patrocinado tiene y está imposibilitado de ausentarse, como usted ha advertido, en la sentencia además anexada en el escrito correspondiente, hasta el periodo de cumplimiento de su condena. Hasta ese momento, esta defensa desconoce si este proceso habrá culminado, continuará en otra etapa, o qué es lo que pudiera haber sucedido. La obligación de presentarse puntualmente a la autoridad fiscal o jurisdiccional a las fechas u horas que se le fijen, sobre eso, señor magistrado, sería una medida imposible de cumplir porque su traslado depende estrictamente de las personas que están bajo su custodia. Puedo ofrecer, señor magistrado, las fechas en las cuales, a pesar de tener convocadas audiencias de juicio, mi patrocinado no ha podido ser trasladado por situaciones de coordinación, falta de vehículos, etcétera, porque él se encuentra privado de su libertad y no puede disponer de esta al punto de tener que participar. Sin lugar a dudas, señor magistrado, creo yo, la impedida de salida al extranjero podría aplicarse como medida para evitar cualquier potencial peligro y además, señor magistrado, no ha sido postulado por el Ministerio Público. En razón de dichos fundamentos, señor magistrado, estimamos debiera declararse infundado el requerimiento de impedimento de salida y medidas restrictivas postuladas contra mi patrocinado, el señor Domingo Arzubial del Oro.